Bueno, está en línea Gabriel Oriolo, el superintendente de Servicios de Salud de la República Argentina. Gabriel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Puede explicar esto con claridad como si fuéramos todos chicos de cuarto grado del colegio primario? Sí, muchas gracias por llamarme. No, Lo por que favor. estuve leyendo, escuchando entre ayer y hoy, evidentemente demanda algunas aclaraciones adicionales. Bien. Bueno, en primera medida, esta es una norma más de las que venimos trabajando desde del Ministerio de Salud y de la Superintendencia en pos de reordenar un sistema de salud que merece salir de la crisis en la que vive hace muchos años. Básicamente, nosotros lo que queremos es asegurar que los recursos del sistema se asignen en forma eficiente y equitativa, ¿no? Porque la verdad que compromete la sustentabilidad del sistema en sí. Básicamente lo que hemos detectado es que hay un elevado número de recetas prescritas por médicos no especialistas, es decir, no consideran la historia clínica del paciente, no conocen al paciente y prescriben medicamentos de muy alto precio. Esto, el espíritu es justamente eso, los medicamentos de alto precio. Acá no estamos buscando que aquel medicamento tradicional, habitual o crónico que requieren los pacientes sea de alguna forma regulado. Lo que pretendemos justamente es que aquellas personas que lamentablemente tienen alguna enfermedad poco frecuente o se llama catastrófica, la verdad que la palabra catastrófica suena muy mal en personas, pero sí, claro. Es así. Pero que esos medicamentos justamente que son de alto precio y que en algunos casos hasta son experimentales, ¿no? Ni siquiera tienen evidencia científica, pero bueno, ciertos médicos prescriben, no son especialistas, y esto en realidad no es que no sea legal. La realidad es que puede un médico no especialista en cierta especialidad justamente prescribir un medicamento. Esto es como si un dermatólogo, un odontólogo, y no por eso estoy hablando mal de ellos, sino simplemente en su especialidad, prescriban medicamentos oncológicos. Es necesario que el especialista, justamente, que quien conoce la particularidad de la enfermedad, quien conoce la historia clínica, quien conoce a este paciente, prescriba correctamente. Esto no es una restricción, por supuesto que si es necesario que ese paciente acceda a ese medicamento, puede hacerlo sin problema. ¿Me da un ejemplo, perdón, Oriolo, ¿me da un ejemplo de algunos de estos medicamentos? ¿De qué estamos hablando? No, bueno, yo no quiero mencionar marcas específicas, pero concretamente son medicamentos de altísimo precio, son medicamentos, muchos de nuevas tecnologías. ¿A qué le llama altísimo precio? Y a ver, estamos hablando de medicamentos de miles de dólares, o cientos de miles de dólares, mejor dicho, o hasta millones de dólares. Es como que un médico no especialista estuviera prescribiendo un departamento de 3 ambientes en Recoleta todos los meses. A lo mejor ese paciente lo requiere, pero lo lógico, lo natural sería que un especialista pueda recetar ese tipo de medicamentos. Entonces, yo decía, esto es una normativa adicional a la que venimos siguiendo. Yo esta mañana los escuchaba con Alberto, comentaban la situación y mencionaban el caso de la necesidad, por ejemplo, de que vos necesitases algún medicamento, supongamos un antibiótico, qué sé yo, no sé. Sí, un medicamento frecuente. Sí. Bueno, ahí justamente hace relativamente poco, y esto tiene un fin para fin de año, que va a ser obligatoria la receta digital. La receta digital es otra de las herramientas que acompaña todo este sistema, que va a permitir no solo al beneficiario una acceso más fácil a los medicamentos, sino también al médico hacer esas prescripciones que puede hacer en forma remota. Incluso las herramientas actuales permiten registrar cuando en futuros meses se requiera prescribir ese medicamento. Es decir, esto está dentro de un conjunto de medidas que venimos llevando adelante para ordenar justamente un sistema prácticamente en crisis, quebrado. O sea, no es que no va a haber más cobertura de las obras sociales o de las prepagas a todos los medicamentos que uno puede necesitar. No, por supuesto que no. Esta normativa también quiero aclarar. Aunque me lo recete alguien fuera de la cartilla, porque esa es la gran preocupación. Sí, bueno,
ahí es, por eso esta mañana ustedes mencionaban la diferencia entre planes cerrados y planes abiertos. Aquellas empresas de medicina prepaga que ofrecen planes abiertos, plan abierto significa que habilitan la posibilidad que uno se atienda con un prestador no de cartilla y que le hace un reintegro sobre esa consulta, sobre ese costo que abonó el paciente. Eso es un plan abierto y esta normativa no aplica. Sí aplica para aquellos planes cerrados donde el beneficiario tiene una cartilla, un listado de prestadores que es muy amplia, donde tiene que acceder a esa prescripción a través de uno de estos prestadores. Ok, si yo necesito un remedio determinado, no sé, vuelvo al ejemplo de, no sé, de lo más simple, de un antibiótico, y le digo a Cormillot, ¿me haces una receta? Y le doy mi plan, mi obra social. ¿La obra social me lo cubre? Sí, actualmente algunas obras sociales no lo están cubriendo, sí, pero hay otras que sí, pero la realidad es que no vamos nosotros a poner el foco en eso, no vamos a poner el foco en el medicamento habitual, el medicamento que se llama demostrador, sino vamos a poner muy el foco en medicamentos de alto precio, sí, y un poco a raíz de estas dudas que surgieron, nosotros estamos preparando ya para sacar una aclaración, que quede bien claro esto para evitar que en los serio, beneficiarios Oriolo, se vean. Esto trae pánico. Mire, me escribe un amigo y dice, tengo a mi hermano con un trasplante y suele hacer muchas interconsultas, ¿no? Entonces, este tema asusta, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos medicamentos, de las interconsultas, etcétera, etcétera? Y tiene OSDE, por ejemplo. Sí, sí, bueno, es entendible. Seguramente no va a tener problemas porque OSDE, sus planes son prácticamente todos abiertos. Es decir, aceptan reintegros, con lo cual no va a tener ningún problema. En general, las prepagas así más conocidas, las más masivas, los planes, la mayoría suelen ser abiertos. Pero más allá de eso, hay que transmitir tranquilidad a toda la población, aquellos que tienen los planes cerrados con más razón, con lo cual estamos preparando algunas aclaraciones para dar más tranquilidad. Okay. Y vuelvo a decir, el espíritu de la normativa tiene que ver con asegurar los recursos de un sistema y para que realmente los recursos lleguen a quien no necesita y no que se dispersen en el camino como estuvo ocurriendo. Ok. Tengo otro, por ejemplo. Otro amigo me dice, él tiene un problema en el corazón y dice, si yo necesito mi remedio para el corazón, una cosa es sacar un turno con el cardiólogo que me atiende y otra es ir a la guardia y pedir el remedio. Sí, claro, bueno, en y si realidad, el clínico te manda a hacer un estudio específico, ¿lo cubre, no lo cubre, obra social o la prepaga? Sí. ¿Cómo es? No, sin duda que lo cubre. Okay. El médico clínico seguramente será un médico de cartilla, con lo cual no habrá ninguna duda. Por eso, vuelvo a repetir y reitero, el foco está en los medicamentos de alto precio y lo que pretendemos es que los especialistas sean las personas que prescriban y no que un médico residente con poca experiencia y poca especialización prescriba medicamentos de alto precio, tratando justamente de gestionar de la forma más eficiente los recursos con los que cuenta el sistema. Perfecto. Buen día, Gabriel. Una pregunta, Alberto, soy. ¿Cómo estás? Hola, Alberto, buen día. Mira, lo que te quería preguntar es una pregunta que surgió de un colega. ¿Qué pasa con una persona que tuvo su médico de toda la vida y se fue del prepago y está en un sistema cerrado, pero el médico al que le tiene confianza hace 10, 15 o 20 años es el médico ese? ¿Cómo se maneja en esos casos? No, si ese médico prescribe medicamentos habituales que no son de alto precio, no va a tener ningún inconveniente. Ahí no... Aunque no esté en la cartilla. Sí, esté o no la cartilla. En realidad el problema no es el medicamento habitual. Perfecto. Ese es el tema. Ese es el tema. La mejor aclaración es esa. El problema no es el medicamento habitual. No, sin duda que no. Pensemos que a su vez el pago de estos medicamentos de alto costo, que lo realiza la prepaga o la obra social, después tienen el mecanismo de reintegro a partir del Fondo Solidario de Redistribución. Es un tema un poquito técnico, pero tiene esto en cuenta que justamente a partir de ese fondo hay un reintegro de ese medicamento de alto costo. Nosotros también tenemos que validar que haya sido prescrito en forma correcta, ¿no? Claro.
Gabriel, le agradezco infinitamente habernos atendido, y es bueno que aclaren a fondo este tema, Sí. ¿no? Porque si no Bueno. la población entra en pánico. Les agradezco la consulta y a disposición. Gracias. Un abrazo, Gabriel. Gabriel Oriolo, el superintendente de Servicios de Salud.